Bienvenidos al módulo del proceso de sanación familiar. Vamos a desarrollar en este módulo las diferentes formas de sanar esto que se llama sistema familiar. Si somos promotores de crianza con apego, de crianza respetuosa, tenemos que estar conscientes de lo necesario, lo indispensable, que es no solamente sanar el proceso individual de cada persona para poder crecer y para poder ser compatible con los preceptos de la crianza respetuosa, sino también este sistema familiar que en este módulo vamos a ir viendo por qué es importante. Les doy la bienvenida. Este es un tema con bastante tela que cortar. Yo creo que hemos hecho un milagro simplificándolo en un solo módulo. Posiblemente a futuro tenga que verse, estoy evaluando eso, tenga que verse en más de un módulo. Pero lo importante es que simplificar no es hacer las cosas mal, al contrario. Van a ver que hemos puesto en un módulo lo más importante y relevante, y van a ver que les va a tocar. A mí me tocó mucho hacerlo, como siempre me toca cada vez que trato este punto en cualquier sitio donde me dirijo, incluyendo la famosa lomita del Parque del Este, donde hacemos las ponencias mensuales. Empezamos. ¿Qué es la sanación? Si vamos a hablar de sanación del sistema familiar, tenemos que empezar a definir lo que es en sí la sanación como tal. A diferencia de la curación, que se define como un alivio de cualquier síntoma, la sanación podría definirse como el proceso de transformación, oígase bien, transformación, que las personas viven cuando reconocen sus creencias limitantes, sus emociones aún no procesadas y, ¿por qué no?, su dimensión espiritual. Podríamos decir entonces que un individuo ha sanado cuando ha trascendido una situación y ha crecido o se ha complementado en el proceso. Entonces esto nos quiere decir que la sanación no solamente es la curación como tal, sino la propia transformación que vive el individuo en el proceso. Esto es un concepto que abarca todo, que no solamente se refiere a enfermedades físicas o mentales, sino al general. Incluimos aquí también lo espiritual. La familia, algo con lo que vamos a trabajar siempre como consultores y promotores luego de crianza respetuosa, es un conjunto de individuos que se encuentran unidos por lazos parentales. Por lo tanto, si cada uno tiene algo que sanar, vendría a convertirse entonces en un conjunto de situaciones y asuntos que resolver. La familia es como un órgano completo, conformado por sus distintos miembros, como un sistema, mejor dicho, un ser con vida, que es cualquier núcleo familiar. Cada uno de los miembros que lo componen, incluyendo aquellos que ya no están vivos, que están en el árbol genealógico, mas no se encuentran con vida, forma parte de ella. Es una especie de órgano que tiene una función específica. Por lo tanto, es importante saber que la misma familia es un conjunto de distintos asuntos que resolver de cada uno de sus miembros. El sistema familiar. Definimos familia, ahora vamos con lo que se llama sistema familiar. Al hablar de sistema familiar no hacemos referencia solamente al individuo, a ti o a mí, sino también a sus interacciones y relaciones con los demás, o sea, con los demás miembros de este mismo sistema familiar. Según esto, el comportamiento de un individuo no se da aisladamente, sino que tiene sentido dentro de un contexto en el que siempre hay otros implicados. Cada familia, cada miembro de la familia tiene una función específica, y cada asunto que tenga que ver con él, cada asunto resuelto o no, afecta, esté consciente o no este individuo, a todos los que forman esta trama familiar, este sistema, este enlace simultáneo entre uno y otro de los miembros.
Por ello se puede certificar que su comportamiento está conectado, fíjense que está resaltado, conectado de manera dinámica a los comportamientos de las personas con las que se relaciona en su casa, en su trabajo, en su comunidad, en su sociedad, con el grupo de amigos, etcétera. Esto quiere decir que el cómo se resuelvan los asuntos familiares, el cómo se manejen los asuntos en la familia, afecta a cada individuo con respecto a su relación con su propio entorno. Si en mi familia hay un problema de violencia no resuelto bajo la alfombra, esto siempre es posible, lo más seguro es que termine afectándome a mí, que soy parte de ella, en el resto de mis relaciones con los demás, bien sea laborales, vecinales y de cualquier otra índole. Por lo tanto, la familia debe ser contemplada como una red de comunicaciones entrelazadas en la que todos los miembros influyen en la naturaleza del sistema. Cada uno influye en la naturaleza de todo el sistema familiar que compone junto con los demás miembros. A la vez que todos se ven afectados por él. O sea, la conducta de cada miembro afecta, quieran o no, estén conscientes o no, al resto del sistema. Esto es una de las cosas que explica y que vamos a hablar más adelante, el por qué los secretos de familia siempre terminan haciendo huella, haciendo mella, y una de las cosas que sucede, que vamos a trabajar como promotores de crianza, cuando tengamos que consultar a una familia, a una madre, es que muchos de estos niños, por lo que nos van a buscar para consulta, lo que están es reflejando estas situaciones no resueltas anteriormente de sus ancestros, esos secretos de familia. No siempre, no es algo que siempre es lo que hace que se busque la consulta, que se busque la ayuda, pero de verdad que es muy, muy, muy frecuente. Yo lo veo todo el tiempo. La sombra. Este es un concepto bien importante a trabajar y conocer cuando vamos a hablar de conflictos familiares, de sanación de la familia y de lo que nos despejan los niños. ¿Por qué? La sombra es un concepto, Carl Jung la definió como todo aquello que está oculto, que está reprimido, aquello que se supone por la educación y la crianza que yo tenga, se supone que está en mí, esas cualidades mías que no son correctas, que son vetadas, censuradas. Todas esas situaciones, toda esa parte de mí que cuando a medida que yo fui creciendo, que voy siendo criado, educado por los adultos, ellos censuran, ellos empiezan a condenar y a decirme que es malo, es algo malo, es caca, es pecado. Yo lo voy almacenando a medida que voy creciendo y desarrollándome como individuo en una especie de saco que está dentro de mí, en mi psique. Se van almacenando, se van acumulando, y eso, cuando yo no estoy consciente de todo lo que he reprimido allí, empiezo a convertirme en un ser socialmente aceptado, porque mi conducta complace a los demás, pero esa sombra, esas cualidades, porque son cualidades mías que yo fui lanzando a ese saco de sombras, siempre van a estar presentes dentro de mí, y algún día me van a pasar factura, me van a buscar por dónde salir. La sombra es algo de lo que nos habla mucho Laura Gutman. De hecho lo tocamos cuando nos toca conversar sobre puerperio. Las mamás que viven esta etapa posparto, llamada el puerperio, algunos conocen como cuarentena, estas sombras almacenadas, este saco de cualidades y de defectos, si se puede llamar así, que nos vetaron a lo largo de nuestra vida, salen a la luz. Por eso el puerperio es un periodo tan difícil y tan a veces atemorizante, porque estas sombras normalmente cuando las vemos no nos gustan, es algo de nosotros que no nos gusta y que por supuesto no gusta a los otros. Esta imagen que tenemos aquí en la lámina
Es una alegoría a la historia de Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson. Esta historia nos habla de un señor, el Dr. Jekyll, correctamente aprobado, de muy buenos modales, muy buen aspecto, no sé si vean en la lámina, muy buen porte, un hombre alto, elegante, muy educado, muy tranquilo, que en el cuento de Stevenson él inventa una poción que toma en las noches para que otro ser que vive dentro de él, llamado Mr. Hyde, ese que está reflejado allí en la sombra, en la lámina, se apodere o salga y se haga consciente, salga a vivir. Este señor Mr. Hyde no es alto y elegante como el Dr. Jekyll, a pesar de que es parte de él. En el cuento nos lo describen como una persona encorvada, pequeña, de baja estatura, con rasgos un poco grotescos de facciones. Muy divertido. Él hace lo que Dr. Jekyll no puede hacer, sale de juerga, tiene mujeres, bebe, recorre los callejones de Londres y tiene una vida de verdad que bastante libertina. Son las sombras de Dr. Jekyll. Llega un momento en esta historia en que el Mr. Hyde, el ser compuesto por la sombra, comienza a tomar el control, comienza a estar más tiempo consciente y prácticamente se apodera de cada vez de más tiempo de conciencia y va desplazando en cierto modo al Dr. Jekyll. Las personas cercanas al Dr. Jekyll empiezan a ver que el hombre se empieza a encerrar, comienza a no salir, a pasar tiempo encerrado. Eso nos refleja un poco lo que vive una persona cuando está en depresión. Y el Mr. Hyde no solamente se comienza a ser presente durante más tiempo, sino que se comienza también a tornar más agresivo, incluso llega a asesinar personas. Esto sucede mucho, yo hago mucho esta alegoría cuando estamos en las charlas, en los talleres sobre manejo de rabietas infantiles, porque la mayoría de nosotros, los adultos, que juzgamos a los niños y justamente los obligamos a hacer un enorme saco de sombras, como una vez lo hicieron con nosotros, vetando sus conductas, vetando comportamientos normales de niños. No estamos conscientes nosotros como adultos, como padres, como educadores, de la mella que hacen esta sombra de cada uno de nosotros en nuestra vida. Yo veo un claro ejemplo de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de esta situación que nos describía Stevenson aquí en esta historia, cuando la gente, por ejemplo, la mayoría de las personas, muchas personas que conozco, agarran el volante de su vehículo. Es como si hacen le ceden a Mr. Hyde el control, se transforman, y me refiero a hombres y a mujeres. Las personas que están en el metro, en el transporte subterráneo, en cualquier transporte público en horas pico. Muchas de estas personas muy bien portadas, muy educadas, muy amables, que se transforman en seres a veces casi que malévolos, que lo que quieren es lograr su cometido y no les importa hacerle daño a otros. También sucede mucho, vemos en las noticias que a veces algunas noticias trágicas que hemos visto muchas veces como titulares, de hombres o mujeres, personas que conocidos por sus vecinos como que eran muy amables, muy tranquilos, y de repente agarran un arma y entran a un cine o se montan en una azotea de un edificio y matan un montón de personas. Es la explosión de la sombra, reprimida. Tenemos que manejar este concepto, estar conscientes de él, porque en cierto modo, a medida que vayamos desarrollando el tema de la sanación familiar, vamos a ir viendo la repercusión que tienen estas sombras y estos deseos y conductas reprimidas en la infancia, con lo que va aflorando luego y también con lo que vamos heredando, lo que heredamos de nuestros ancestros, que no se resolvió y que nos toca
manifestarlo para que el resto del sistema familiar haga conciencia del problema y lo sanemos. Luego de dar una idea de lo que es la sombra, para que el concepto se nos haga claro a medida que lo vayamos utilizando en el contenido del módulo, también les quiero hablar a modo de que estemos conscientes y nos dé luces para lo que vamos a ver luego sobre la parte terapéutica y sobre el transgeneracional de lo que es la memética. Además de nuestra dotación genética, la otra gran excusa que la mayoría de nosotros utiliza para justificar la infelicidad, la mala salud y la falta de éxito, entre otras cosas, es el condicionamiento familiar con el que se nos programó. Son las ideas infecciosas, como dice en la lámina. En este aspecto existe un fascinante campo de investigación que se llama memética y se ocupa de la mente, y que es análogo a la relación de la genética con el cuerpo. Los memes, así como la unidad básica de la genética es el gen, la unidad básica de la memética es el meme o pensamiento transmitido. Pero a diferencia de un átomo o un electrón, el meme no tiene propiedades físicas, aunque sabemos que las propiedades del átomo y del electrón todavía están en estudio. Según Richard Brody, en su obra Virus of the Mind, el virus de la mente, o virus de la mente, es una idea, el meme es una idea, creencia o actitud de la mente que se puede propagar a y desde las mentes de otras personas, pensamientos heredados. Richard Dawkins, el biólogo de Oxford que acuñó la palabra meme, describe el proceso en su libro El gen egoísta. La memética se deriva de la palabra mímica, que significa observar y copiar una conducta. ¿Se acuerdan de lo que hablamos en el módulo de crianza con apego y de vínculo y apego? El continuo observar de los niños, el continuo copiar conductas de parte de los niños hacia sus padres, esa observación continua donde ellos están imitando todo, lo que siempre hablamos cuando damos cualquier tipo de charla o taller referente a la conducta de los niños pequeños, menores de 4 y menores de 7 años, en que la mejor forma de enseñarlos es actuando, mostrando con nuestro ejemplo lo que queremos que los niños aprendan. Esta conducta se repite y se transmite a otros y de este modo avanza el proceso de imitación. El punto clave es este: transferir a otros una idea, actitud o creencia. Es algo que se hace mentalmente, estemos conscientes o no de ellos. No encontraremos memes en un microscopio, no pueden ser vistos, observados, palpados, por mucho aumento que tengan. Pasan de mente a mente a base de cientos de miles de imitaciones. A los 6 o 7 años de edad, todos estamos ya programados con un vastísimo inventario de memes que actúan de manera parecida a un virus. Un niño de 7 años está ya cargado de pensamientos heredados, de pensamientos transmitidos y también de prejuicios transmitidos muchas veces. No son necesariamente buenos ni malos, esto es aclarando la comparación de estos pensamientos con virus. Simplemente se propagan con facilidad por toda la población. Eso es aclarando el por qué se le compara con los virus. Una vez que un meme entra en tu mente, puede influir e influirá sutilmente en tu conducta. Esto es como una especie de programación, de software. El meme es el programa, el archivo que viene en el software. Y el hardware es el cuerpo humano, el cerebro, el cuerpo humano,
y la manifestación de la conducta siempre va a estar influenciada por el programa original, o sea, el meme, los pensamientos e ideas transmitidos. Entonces, aclarando, viendo lo que es el concepto de meme, tenemos que hablar sobre un punto que me parece que es una de las frases más acertadas que yo he visto. De hecho, hay dos libros que están que están en mi biblioteca, como ambos están en el top 10 de los favoritos. Uno es Tu hijo, tu espejo, de Marta Alicia Chávez, y el otro es Tu hijo como espejo, de Sandra Eisenberg y Eduardo Melamud. Me parece que es uno de los títulos más acertados y que deberíamos tener como un mantra para recordar cuando estemos juzgando a los niños por su conducta. Cuando estamos conscientes de que los niños son nuestro espejo, dejamos de ser jueces y pasamos más bien a comprender, a apoyar y a revisarnos, a ser conscientes de que si los niños están manifestando una conducta que nos es desagradable, lo que están es mostrándonos algo que posiblemente no estábamos viendo, y era la única forma de que lo viéramos, cuando se refleja en el comportamiento de ellos. Los niños son como espejos, siempre muestran exactamente lo que está ocurriendo dentro de ti. Cada etapa de crecimiento es una ocasión para sanar tu propio dolor, para profundizar más en ti mismo y tornarte más humano. Esto es una frase de Vimala McClure. Cada niño que llega a nuestra vida nos da la posibilidad de sanar nuestro propio niño interno, removiendo viejos conceptos, prejuicios y maneras de vincularnos que aprendimos en nuestra propia niñez. Cada hijo nos da una oportunidad de sanar nuestra propia infancia, nos da una oportunidad de ver a los ojos al niño interno, al niño que vive dentro de nosotros. Muchas veces este niño está lastimado, muchas veces está herido, asustado, rabioso. Reconciliarnos con él no es tarea fácil, pero es parte de nuestro deber como seres humanos si queremos de verdad crecer. Cada uno de nosotros, como promotores de crianza respetuosa, tenemos que estar muy conscientes de esto y también propagar esta información, difundirlo y hacerlo consciente. Hay muchas personas que prefieren ir por la vía cómoda y sencillamente juzgar, acusar y etiquetar al niño, que lo que está reflejando situaciones que la mayoría de las veces ni siquiera le corresponden a él o a ella. Los niños, por sus características físicas, psíquicas y energéticas, cumplen la tarea involuntaria de despejarse en quienes los rodean, empezando por sus padres, y a medida que van creciendo, esta función se va extendiendo a los demás seres que entran en contacto con ellos, según el tipo de vínculo que se establezca. Esto incluye a los abuelos, padrinos, tíos, primos, vecinos y demás individuos con los que el niño interactúa en su día a día a medida que va creciendo. Entonces comienza a despejar también a otras personas con las que establece ciertos vínculos. Sus maestros también pasan a formar parte de este círculo de espejos, podemos llamarlo así. Los niños nos espejan, imitan nuestras actitudes, no lo que les decimos, sino aquello que hacemos y sentimos, de lo cual muchas veces no somos ni siquiera conscientes. En esta lámina vemos una conducta, una reacción de un papá que vemos muchas veces en la cotidianidad, en nuestro entorno, cómo se toma a risa el que el niño imita el que le está fumando. Lamentablemente esto les da risa a algunas personas solamente cuando el niño es bebé, muy pequeño, y después comienzan a amonestarlo y a reprenderlo y a veces a castigarlo y hasta a violentarlo
cuando repite estas conductas más adelante, olvidándose que ellos fueron el modelo a seguir. Sacan a la luz nuestras intenciones más ocultas, incluso muchas veces desconocidas para nosotros mismos. Nuestros hijos hacen eso. Por eso, antes de hablar de la facultad del espejo en niños, de los niños, la capacidad de los niños de espejarnos, les aclaramos un poquito el concepto de la sombra, porque muchas veces lo que vemos en nuestros hijos, en nuestros alumnos, en los niños de nuestra familia, son sencillamente nuestras sombras, las de sus padres y las de sus cuidadores principales. Nos ponen ellos, los niños, en contacto con aquello que está enterrado en lo más profundo de nuestro ser y que muchas veces quedó guardado allí por dolor o por miedo al dolor, dándonos la oportunidad de sanar nuestras heridas y poner más luz a nuestra conciencia. Nos dan esta oportunidad, pero muchos adultos no la aprovechamos, no la aprovechan. Uno de las lecturas que vamos a revisar ahora en el módulo de manejo de rabietas infantiles, el cómo abordar las rabietas infantiles, vamos a analizar un poco una lectura, entre otras, de Alice Miller. Alice Miller es una psicóloga reconocida por sus importantes aportes con este tema de las emociones y el dolor reprimido en los adultos, que muchas veces se convierte en la razón por la que estos adultos tienden a maltratar a los niños, con una especie de evasión de su propio dolor y de venganza sobre lo que les hicieron, que lamentablemente infringen en alguien que no tiene nada de culpa. Es una voz que nos trae un mensaje de nuestro interior, de nuestros ancestros, de nuestra propia infancia. Ese es nuestro niño interno. Hemos descrito entonces el concepto de la sombra, hemos hablado de, primero hablamos de la sanación y hemos hablado de que los niños son nuestro espejo. Vamos a hablar ahora, para poder comprender lo que es la sanación familiar, del sistema familiar, por supuesto, de las lealtades invisibles, que es parte de lo que nos compete en este módulo sobre sanación de la familia. La hipótesis central del investigador Rupert Sheldrake sostiene que cada especie tiene un campo morfogenético. Esta es la hipótesis del campo morfogenético de memoria propio. Este campo de resonancia mórfica estaría constituido por las formas y actitudes de todos los individuos pasados de dicha especie, y su influencia moldearía a todos sus individuos futuros. Para comprender mejor la teoría del campo de la resonancia mórfica o del campo morfogenético, les voy a leer la versión de Ken Keyes Jr. sobre el centésimo mono. Durante 30 años, un grupo de científicos se dedicó a estudiar las colonias de monos que habitaban diversas islas separadas entre sí en las inmediaciones de las costas de Japón. A fin de hacer que los monos bajaran de los árboles para poder estudiarlos de cerca, los investigadores solían arrojar boniatos en la playa a modo de cebo, y cuando los monos acudían a saborear el almuerzo gratuito, tenían ocasión de observarlos en detalle cómodamente. Un buen día, una mona de 18 meses, a la que llamaban Imo, se acercó a lavar su boniato en el mar antes de comérselo. Supongo que sabía mejor limpio de arena o de pesticidas, o quizá adquiría de ese modo un ligero gusto salado, que resultaba agradable al paladar. Imo enseñó a hacer esto a sus compañeros de juegos, y a su madre. Sus compañeros se lo enseñaron a las suyas, y paulatinamente fueron cada vez más los monos que empezaron a lavar sus boniatos, en lugar de comerse los rebozados de arena. Al principio, solo las hembras adultas, a imitación de sus crías, aprendieron a hacerlo, pero poco a poco otros aprendieron también. Al cabo de un tiempo, los científicos se dieron cuenta de que todos los monos de la isla
lavaban sus boniatos antes de llevárselos a la boca. Pero aún cuando este era de por sí un hecho significativo, fue aún más fascinante descubrir que aquella alteración de la conducta no se había producido en esta isla únicamente, sino que de pronto los monos de todas las demás islas habían empezado también a lavar sus boniatos, a pesar de que nunca había existido contacto directo entre las colonias de monos de unas islas y otras. Esta es la mejor descripción de lo que es el campo morfogenético. Entonces, cuando un individuo o un grupo de individuos comienzan a cambiar una conducta, comienzan a cambiar el paradigma con respecto a una conducta, esto comienza a instalarse en el campo morfogenético y los demás dos especies comienzan a repetirlo. Esto explica un poco el porqué de muchas de las conductas de los seres humanos en esta sociedad, y esto explica un poco también el concepto de esperanza que tenemos los activistas de la lactancia materna, los activistas de la crianza respetuosa, los activistas pro derechos de los niños, los activistas pro crianza feliz, digámoslo así, de que el campo morfogenético de las otras personas alrededor del mundo comience a asumir estos conceptos y estas verdades y estas, por supuesto, estos actos, estas formas de reaccionar y de manejar diversas situaciones. Este salirnos del esquema es, en cierto modo, nuestro lavado del boniato. Podemos decir que estamos a merced de una suerte de lealtad invisible. Somos impulsados a repetir, queriéndolo o no, sabiéndolo o no, situaciones o hechos vinculados con las conductas de nuestros ancestros. Es como si estuviésemos encadenados a ciertas reacciones, a ciertas formas de reaccionar ante distintas situaciones, ante distintos estímulos, de modo inconsciente. Una frase que oímos mucho es: no pude evitarlo, yo soy así, no tengo otra forma de manejarlo. Eso es algo de familia, o sencillamente ni siquiera tenemos explicación, porque muchas veces estamos repitiendo el código de un familiar que nos tocó heredar para que nosotros y a través de nosotros nuestra familia hiciera conciencia de ese asunto y se pueda sanar y resolver. Por ejemplo, los padres dejamos un modelo para los hijos. Con esto surge un concepto de lealtad invisible, que señala que si el abuelo o el padre fracasan, el nieto o hijo no se permitirán triunfar porque no quieren sentir soy mejor que mis familiares. Es como una especie de límite que nos trazamos con respecto a lo que hemos visto, las conductas y reacciones que hemos aprendido de nuestros cuidadores principales, o sea, nuestros padres, que marcan dentro de nosotros, en nuestra psique, una especie de limitaciones, una especie de línea de límite, que cuando lo comenzamos a pasar, cuando comenzamos a transgredirlo, sentimos como que estamos siendo desleales, que estamos siendo traidores, y muchas veces la familia es la que nos lo hace ver así, porque estamos simplemente rompiendo un esquema. Lamentablemente muchos no estamos conscientes de que al romper ese esquema estamos creciendo y prefieren que la lealtad invisible con su familia, con sus ancestros, los limite y les sabotee esa posibilidad de cambio y de mejora. En la sombra se encuentra el temor a ser excluido. O sea, en la sombra nuestra, en ese saco de sombras donde metimos todas las cosas que se nos reprimieron en la crianza, en la infancia, está el temor a ser excluido del grupo familiar, a no ser aprobado, a no sentirse parte del linaje familiar. Eso también explica muchas de las conductas inconscientes que nos hacen muchas veces lastimar a otros y lastimarnos a nosotros mismos, y también nos hacen muchas veces vivir amarrados a ciertos hábitos, a ciertas a veces adicciones, a ciertas conductas destructivas muchas veces, o a ciertas conductas autodestructivas y destructivas, donde destruimos a otras personas, a nuestro entorno, a nuestros hijos. Tristemente pasan en muchas situaciones, y a nuestras parejas o a todas las personas que nos quieran o que queramos nosotros.
Es así como vemos en la línea generacional cómo se repite el abandono de familias, mujeres, hijos, el alcoholismo, el fracaso, otras adicciones, los patrones de violencia, también son códigos que vemos repetidos muchas veces en estos linajes familiares, los patrones de los abusos sexuales, los casos de incesto, los casos de madres solteras, que también vemos que estos códigos muchas veces se repiten en varias generaciones. Y bueno, y ni hablar del código del padre abusador, del padre autoritario maltratador, que también se sigue heredando. No siempre se hereda, cuando se hereda, no siempre se manifiesta la misma conducta de maltratador, sino que muchas veces lo que tenemos es el código, pero terminamos siendo personas que permitimos el maltrato hacia nosotros y atraemos a un maltratador o una maltratadora. Nosotros recibimos información como miembros de una especie y como miembros de un linaje familiar para asegurar, por un lado, la supervivencia y la continuidad, y por el otro, para que aquello que quedó pendiente en una generación pueda ser resuelto por la siguiente y así asegurar la evolución. Muchas veces los códigos se saltan una generación o se repiten de una a otra. Cuando se repiten de una a otra es una especie de llamado urgente a sanar dicho código, dicha situación heredada. No pasa siempre, pero es muy común ver que suceda esto. Pero lo cierto es que siempre quien hereda el código tiene una elección: o lo repite y lo sigue heredando a las generaciones que vienen luego, o sana y limpia. Lo más lindo de esto de sanar y limpiar es que se limpia uno, crece uno, se resuelve la situación, libra a los que vienen detrás de heredar este código, y también limpia a quienes estuvieron antes y quienes te heredaron este código. Esto es lo lindo de la sanación transgeneracional. El linaje familiar. Cada sistema familiar está regulado por reglas, tanto implícitas como explícitas. En general, los miembros de las familias no somos conscientes de la existencia de estas reglas. Estamos inmersos en ellas y determinan nuestra forma de vincularnos dentro y fuera de la familia. Estos patrones de reacciones, estos patrones de conducta, estos códigos hacen que en cierto modo la familia, la estructura familiar en que crecimos, moldee la forma en que nos relacionamos con el resto del mundo. La experiencia de vida de nuestros progenitores permanece activa en mayor o menor medida dentro de nosotros y sigue afectando nuestro inconsciente. Todo está almacenado en nuestra memoria, la información memética de nuestros ancestros va quedando almacenada en el fondo de nuestra psique, en nuestro subconsciente. Y por eso muchas veces no comprendemos por qué nos comportamos de cierta manera o por qué sencillamente estamos repitiendo patrones. La necesidad de pertenencia genera una lealtad invisible hacia nuestros ancestros y nos gobierna. Entonces justificamos a veces lo injustificable y o soportamos situaciones por sencillamente tener una especie de código de lealtad, de código de fidelidad a todos nuestros ancestros, a nuestro linaje familiar, que no siempre es justo. Desde nuestra familia recibimos dos tipos de información desde el árbol familiar: una que es intergeneracional y otra que es transgeneracional. La intergeneracional es la transmitida, pensada y hablada entre abuelos, padres e hijos. Incluye hábitos familiares, habilidades y formas de ser. Por ejemplo, lo que nos muestra la lámina, el enseñar a amarrar las trenzas a los niños, enseñar normas sociales, enseñar normas de vinculación y de convivencia, hábitos de familia, formas de ser. Por ejemplo, en mi familia todos son abogados, en mi familia todos son médicos, en mi familia todos son alcohólicos, en mi familia todos son fracasados. Esto es una información que prácticamente se transmite de forma verbal y también con acciones, con ejemplos. Está también la información transgeneracional, que es aquella que no se dice, los secretos no dichos, cosas silenciadas, ocultas y a veces prohibidas, los tabúes, incluso al pensamiento.
Estas atraviesan a los descendientes sin ser pensadas ni digeridas como las anteriores. Suelen manifestarse en traumas y enfermedades psicosomáticas en algunos casos. Estos son los secretos familiares, estos son los fulanos códigos, violaciones, incestos, adicciones, violencia. En el caso de problemas, ¿no? También están las cualidades heredadas a través de los memes y de los memes, de los pensamientos, a través de la memética. Dice, suelen manifestarse en traumas y enfermedades psicosomáticas porque normalmente no se exteriorizan y no se hacen conscientes. Entonces empiezan a manifestarse en problemas con nuestras relaciones, en problemas con nuestra pareja, en adicciones, en problemas de relación, en la infertilidad y en algunas enfermedades también, que afortunadamente terapias como la biodescodificación, que trabaja con el transgeneracional, ya ha aprendido a sanar con sencillamente desbloquear un código y reprogramar la información que estaba allí. El niño interior. Ya hablamos de que los niños son un espejo, ya hablamos de las sombras y tenemos que comprender que dentro de cada uno de nosotros, dentro de cada adulto que está sobre la faz de la tierra, hay un niño. O sea, la forma en que ese adulto fue tratado en la infancia, la forma en que ese adulto fue criado, educado, la forma en que ese adulto se vinculó con sus padres, con sus familiares, con su entorno, repercute en el cómo está este niño interno, si está feliz, si está a gusto, si está, como en la mayoría de los casos vemos que es un niño herido, un niño triste, un niño a veces muy molesto, muy decepcionado, abandonado. De la lámina, me encantó esta lámina cuando la encontré y por eso la incluí aquí. Le pregunta al adulto que se está viendo al espejo: ¿somos felices? Esa es una pregunta que yo siempre invito a las personas que asisten a cualquiera de los talleres, cualquiera de las charlas en las que hemos trabajado, que se hagan, que le hagan a sus parejas también y que le hagan a sus niños. ¿Somos felices? Esta frase de Claudio Naranjo adorna muy bien también la lámina. Fíjense lo que dice: el amor a uno mismo es el amor por el niño interior, por esa parte natural de uno con la que nacemos antes de que nos metan la cultura en la cabeza. Es un deseo de felicidad instintivo. Y remata con esta línea que me parece que debería abordarse en oro, que dice: en la educación falta un principio dionisíaco de libertad. Se las dejo allí. Entonces, de cómo esté nuestro niño interno depende de cómo nos relacionamos con nuestra familia, de cómo nos relacionamos con nuestros propios hijos e incluso cómo nos relacionamos con el resto de las personas con las que interactuamos, desde nuestra pareja hasta nuestros vecinos, hasta nuestros compañeros de trabajo, jefes, subordinados, etcétera. Entonces, dependiendo de cómo está esta relación, prácticamente definir cómo es nuestra vida. Muchas personas que, por ejemplo, soportan situaciones de violencia y lo soportan de forma sumisa, lo hacen porque su niño interno está tan asustado, está tan temeroso de la propia violencia vivida en la infancia, que decide tomar esta forma de vivir, esta forma de sobrevivir, evadiendo y soportando a veces a un abusador. Entonces es importante que nos preguntemos, que nos miremos. Más adelante vamos a ver una terapia llamada la terapia del espejo y les voy a dar ese tip. La sanación de la propia crianza. Todos hemos sido criados y educados de alguna forma. No todos hemos sido criados con estos preceptos de amor y respeto que estamos ahora en esta formación de promotores de crianza reaprendiendo. Estamos prácticamente desaprendiendo lo que se instauró en nosotros, porque recuerden que nuestra información sobre crianza y la forma en que nos relacionamos con los niños muchas veces no es consciente, no es una información consciente intelectual, sino que más bien es algo más emocional y que está instaurado en nuestra alma, en lo más profundo de nuestra alma. Digámosle también que está instalado en nuestro subconsciente, para quienes no crean en el alma. Entonces es indispensable que
como promotores de crianza estemos conscientes de lo importante que es la sanación de la propia crianza. Nosotros como promotores tenemos que revisar cómo fuimos criados, cómo fuimos educados. Una de las actividades que les mandé, prácticamente les invité a hacerse esa pregunta, porque también yo me la hice, y es muy importante hacer esta revisión de cómo estamos para poder ayudar a otros luego. Muchos fuimos criados con los preceptos de autoritarismo, con esta violencia a veces ni siquiera explícita, a veces invisible, y muchas veces no estamos para nada en paz con nuestro niño interno, y por eso se nos hace tan difícil abordar la paternidad, la maternidad, y ni hablar de dar un consejo a una familia que lo requiera en una situación de conflicto con la crianza o educación de sus hijos. Entonces, una de las recomendaciones, de las opciones, es una terapia llamada la terapia del espejo. Louise Hay se ha encargado de universalizarla, si se puede decir así, y es algo muy sencillo, entre comillas, porque sabemos que no es fácil para todas las personas. Depende mucho de cómo esté ese niño interno que vive adentro de nosotros, de cómo estemos con nuestra relación con nosotros mismos, con nuestra autoestima, pero que vale la pena que empecemos a hacer. Yo les invito, como promotores de crianza respetuosa, que comencemos a hacer ese ejercicio desde ya y a convertirlo en un hábito, porque mientras más nos conozcamos, mientras más conscientes estemos de nuestras propias carencias, y mientras más las vayamos sanando, más fácil se nos va a hacer ayudar a otros. Recuerden que esta formación de promotores de crianza, a pesar de tener un contenido informativo, de tener un contenido intelectual también, se enfoca mucho en la comunicación corazón-corazón. Se enfoca mucho en ese redespertar de una información que está dentro de ustedes. Y no podemos hacer eso si no tocamos allá adentro. Entonces les invito a hacer el ejercicio del espejo. ¿Cómo lo hacemos? Nos miramos fijamente al espejo, tratamos al principio de mantener contacto visual con nosotros mismos. Les invito a que hagan primero esa prueba, porque muchas veces muchas personas no pueden ni siquiera mantener este contacto visual. Si podemos, nos hablamos mirándonos a los ojos, nos decimos cosas como, por ejemplo, hola. Yo recomiendo que se diga el hola acompañado por nuestro nombre. O sea, en mi caso, un ejemplo, hola Elvis, te amo. Nos podemos preguntar, ¿cómo estás? También nos podemos decir, aquí estoy, discúlpame o perdóname por haberte abandonado, aquí estoy, de nuevo, contigo. Ese es un ejercicio muy poderoso. Créanme y pónganlo en práctica desde ya, que si lo van haciendo el primer día, quizá les pase desapercibido. No siempre sucede así, mucha gente ni siquiera se puede decir hola, pero posiblemente a algunos le pase desapercibido, pero si lo van insistiendo, si lo repiten y son constantes, o sea, lo hacen todos los días en la mañana, al despertar, van viendo que esto va a ir despertando, valga la redundancia, y digamos que sacando cosas dentro de ustedes, y se va a manifestar para bien en su propia vida, en su propio desempeño en el día. Muchas personas cuando hacen esto lloran, a veces sentimos miedo, a veces sentimos rabia, a veces, muchas personas lo hacen y ni siquiera son conscientes de que no pueden mantener el contacto visual. Se dicen las palabras, pero no se terminan de mirar fijamente a los ojos. Todas estas reacciones nos invitan a revisar, nos ponen sobre la mesa, nos ponen en claro cómo estamos con nosotros mismos. Recuerden que hemos crecido, la mayoría de nosotros, con mucha información negativa con respecto a nosotros mismos. Nos han dicho mucho, nos han descalificado mucho por mucho tiempo, y no es fácil revertir todo esto. O sea, hay que ser un poco insistente y hay que ponerle cariño. Entonces, a trabajar con la terapia del espejo en las actividades antes de finalizar la formación. Voy a insistir en esta conexión de la terapia del espejo. Sé lo importante que es. Otra recomendación que les doy como promotores de crianza, que también ustedes pueden recomendarlo, valga la redundancia de nuevo,
a las personas que consulten, que les hagan consultas ahora, o a sus familiares, a la gente que ustedes quieren, a la gente que ustedes aprecian, a la que sienten o que les piden ayuda. Esto no hay que recomendárselo a quien no lo pide, porque vamos a parecer estos evangelizadores que quieren obligar a los demás a pensar como ellos. Pero a quien les pide ayuda le pueden dar estas recomendaciones de la terapia del espejo y de esta que también me consta y certifico que es muy poderosa. Esto es abrazar al niño interno. Si tenemos hijos, se hace muy fácil. ¿Por qué? Porque abrazamos a nuestro propio niño. Esta foto que tengo en la presentación, mía con Eva, pequeña, muy pequeña. Yo lo hacía mucho, lo hago todavía, ya no tanto, pero sí, lo hacía mucho con Eva pequeña. La abrazas a tu hijo o hija y le dices tu nombre y le dices te amo, perdóname por haberte dejado. Por ejemplo, yo abrazo a Eva, le doy muchos besos, la acaricio y le digo: Elvis, perdóname por haberte dejado, perdóname por haberte abandonado, aquí estoy contigo, te amo mucho. Hagan la prueba. Cuando yo lo hacía al principio, me movía muchas cosas adentro y también me ayudó a sanar y a ver muchas cosas que había ignorado de mí mismo. Cada uno de ustedes los invito a hacerlo y los invito a compartir conmigo a través del correo, donde nos retroalimentamos con la formación sobre sus propias experiencias. De verdad que les garantizo que es poderosamente sanador. Los que tienen niños grandes quizá al principio tengan una reacción un poco de rebelión de parte de estos niños. Tengo una amiga que lo puso en práctica con su niño de 6 años, y el niño, ella es mujer, el niño es varón. Entonces ella lo abrazaba y le decía, no puedo decir su nombre por respetar su intimidad, pero le decía, vamos a suponer que se llama María, le decía al niño: María, yo te amo y aquí estoy. Y entonces el niño volteaba y le decía: epa mamá, ¿qué te pasa? ¿Te volviste loca? ¿Qué María? Yo no soy María. Puede que les pase eso, pero en el caso de mi amiga, a la segunda o tercera vez el niño se dejó, porque los niños son sabios y ellos saben cuando sus padres están haciendo algo para sanar. Lo que pasa es que, claro, este niño no estaba acostumbrado, pero en unas 2 o 3 repeticiones comprendió lo que su mamá quería hacer y colaboró. Espero que me cuenten todos si lo hicieron y cómo les fue. El perdón, esto es clave. O sea, no se puede hablar de sanación de la familia, no se puede hablar de sanación del individuo, sino se habla de perdón. Esta frase de Mark Twain me acompaña, me encanta, me acompaña y me la obligo a leerla cuando se me olvida aplicármelo. Dice así: el perdón es la fragancia que derrama la violeta en el talón que la aplastó. Mark Twain. Ahí se las dejo. El perdón es una herramienta bien poderosa, bien efectiva y recomendada por los grandes maestros que han estado en la tierra dando sus enseñanzas, los maestros espirituales, los maestros, digamos, que han cambiado las pautas para el hombre, para la humanidad. Siempre nos han asegurado que es una herramienta efectiva y extremadamente poderosa, y yo les garantizo que es así. No es fácil, pero vale la pena intentarlo. Cuando se perdona no se quiere decir que se está poniendo la cara para que el otro siga hiriéndonos, siga lastimándonos y siga haciéndonos daño o abusando de nosotros. No, pero es una forma de sacar de nuestros corazones esa rabia, esa molestia que nos causó la situación, no vivir con esa carga, y así hagamos distancia, así marquemos distancia con la persona, por lo menos no tener ese rencor dentro que lo que nos hace es daño y no nos ayuda a nada si no lo trabajamos. Las opciones terapéuticas para la sanación familiar, entre ellas una de las más buscadas y renombradas, son las constelaciones familiares.
Las constelaciones son un tipo de psicoterapia sistémica familiar desarrollado por el psicoterapeuta alemán Bert Hellinger. Estas consisten en desglosar en cierto modo el sistema familiar, poner a cada miembro del dicho sistema en el lugar que le corresponde y revisar cuáles son los lugares que están alterados, que no está ocupando la persona a quien de verdad le corresponde, y por supuesto sanar la situación y resolver el conflicto. Estas constelaciones, este tipo de terapia es muy buscado últimamente por las familias que comprenden que los secretos los secretos familiares, los secretos ancestrales han causado mucho daño incluso en sus propias vidas, y a veces incluso desconociendo la situación como tal. Yo les puedo comentar el caso de una conocida nuestra que es consteladora hoy día. Ella tuvo una situación que la llevó a ser consteladora. Su situación dura fue que su hijo de 4 años se quitaba la ropa y salía corriendo por la calle donde ellos vivían y gritaba: soy libre, soy libre. Ellos no comprendían qué pasaba, pensaron que el niño tenía un problema mental, buscaron ayuda con distintos psicólogos y especialistas. Ninguno le daba un diagnóstico agradable, siempre prácticamente estaban diciendo que no entendían, pero que había un problema con el niño. Ellos estaban seguros que no, su corazón les decía que no. Siguieron buscando opciones hasta que llegaron a las constelaciones familiares. Hicieron una constelación y detectaron en esta constelación que en su familia había un tío que era esquizofrénico y había sido prácticamente exiliado, había sido recluido en un manicomio, había fallecido allí y nunca se habló más de él, y no tenían fotos de él en ningún lado, y fue un secreto. El loco de la familia era una vergüenza para la familia y prefirieron obviarlo. Este niño lo que estaba era su posición en la familia, estaba heredando el código de este señor, y la situación que los llevó a ellos a buscar ayuda era sencillamente que el niño estaba despejando un problema no resuelto en la familia y les estaba invitando a revisarse y sanarlo. Entonces, cuando ellos hicieron conciencia de esto se sanó. Eso es lo que hace la constelación. Te desglosa el sistema familiar, te hace consciente de las situaciones, de los secretos, de las cosas que no se resolvieron, del porqué, muchas veces del origen de algo que está pasando en ti, y la relación que tiene con alguno de tus ancestros que está conectado contigo, y al sencillamente hacer conciencia de eso ya sanas. A veces hay que ir un poquito más allá. En las constelaciones también se trabaja con las dramatizaciones, y en realidad es una terapia bastante poderosa. Yo no siempre recomiendo a la familia con las que trabajamos, no recomiendo consteladores, porque hasta ahora los que he conocido lamentablemente siempre van por la línea del conductismo, y es triste conocer estas situaciones en que las familias van por ayuda y un terapeuta les despeja la incógnita, les ayuda a resolver, pero luego le da unas pautas conductistas para aplicárselas a niños y adolescentes que son terribles. Mi recomendación sería acá, en el caso de que tengan una situación que los obligue a buscar un constelador, que hagan como con los pediatras que no son pro lactancia, lo busques, se limiten a resolver, a que ellos te ayuden a detectar la situación y a resolverla, y con los consejos conductistas te hagan los oídos sordos. Lamentablemente a veces hay que aplicar eso para poder sobrevivir en este mundo patriarcal y adultocentrista y autoritario muchas veces, especialmente con los niños. La terapia transgeneracional o árbol genealógico, yo les mandé en el material a revisar de actividades una conferencia de Enrique Corbera sobre el transgeneracional. Les recomiendo todo lo que está en la red de este señor. Él es un psicólogo, un ingeniero, creo que es ingeniero mecánico, que se especializó luego en psicología,
y se especializó, no solamente se especializó, sino que ha desarrollado de una forma bastante notoria y bastante efectiva el transgeneracional, la sanación del árbol genealógico, y trabaja con algo que se llama biodescodificación. Está actualmente siendo aplicado en Cuba y en Perú por los médicos convencionales. Bastante poderoso, efectivo y visible a corto plazo los resultados de la biodescodificación. El transgeneracional es un tipo de terapia psicogenealógica contextual desarrollada por Bert Hellinger, el mismo de las constelaciones familiares, y Ann Schotzenberger. Yo no pronuncio muy bien el alemán, lo deben haber notado. Lo importante aquí es que este libro de Ann Schotzenberger está entre el material del curso. Se los envié también con las actividades, y espero, no para el módulo como tal, porque sé que no es una lectura corta ni fácil, pero que sí, si es posible antes de terminar la formación, y si no, al terminarla, se lo estudien de pies a cabeza, porque de verdad que es muy importante la información que tiene ella sobre el transgeneracional y sobre la importancia de conocer nuestros ancestros, o por lo menos revisar nuestro árbol genealógico. El libro, la lectura de este libro no solamente los va a ayudar como promotores de crianza, para tener bases, para darle luz a las familias que están buscando el porqué de algunas situaciones, sino a ustedes mismos les va a ayudar a tener claves y limpiar un poco su propio árbol familiar y su propia situación con respecto a sus ancestros y sus familias. Se dice que el 70% de los problemas psicológicos que nos afectan, incluso y problemas de salud también, que nos afectan a todos, vienen de nuestra historia y relación familiar. Vean lo importante que es esto. Somos una especie de eslabón en la cadena que conforma nuestra familia, y en ocasiones debemos pagar las deudas pagar las deudas entre comillas, emocionales o físicas de nuestros antepasados. Muchas personas viven repitiendo situaciones y patrones, viven con adicciones y con problemas de reacciones y de conducta y del trato a los demás, y se sienten como si estuvieran en una carrera infinita. No ven solución, ni siquiera se explican por qué siempre se comportan de esa manera, y resulta que lo que están es repitiendo, están siendo un eslabón de una cadena donde se transmite y se repite una conducta, además de una información memética, a veces nada positiva, nada constructiva, y el solo hacer conciencia de esto nos hace detectar, porque a veces parece que estuviéramos pagando las deudas de alguien, el pecado original. El análisis del transgeneracional saca rápidamente a la luz la dinámica que causa el sufrimiento, y, si se dan las circunstancias apropiadas, la corrige en el mismo momento. El solo hacer conciencia de cómo está la situación de nuestro árbol, de cómo está nuestra relación con nuestros padres, con nuestros abuelos, con a veces algunos tíos y familiares que no son del entorno del núcleo central familiar, y también secretos sobre ancestros, casos de suicidios, casos de asesinatos, casos de violaciones y de incesto, de los que no se habla, pero que muchas veces haciendo estos mapas de familia van saliendo y se exponen a la luz. Yo lo he visto en mi trabajo como terapeuta, como muchísimas veces las personas sanan en el momento en que hacen conciencia. Es enseguida, es automático. Se ve de muchas formas. A veces se calma un dolor de cabeza, se calma una tensión muscular, se manifiesta una sensación diferente en el cuerpo. O recuerdo un caso, no solamente pasa haciendo la terapia como tal y el árbol genealógico, muchas veces solamente moviendo información de cosas tan delicadas y fuertes a tratar como el maltrato infantil. Recuerdo que hace poco estuvimos en un taller sobre maltrato infantil y la raíz de la violencia, donde una persona nos contó que llegó a su casa vomitando,
y por supuesto revivió situaciones y recordó cosas de las que no había hablado mucho tiempo y está en su proceso ahora de sanación. También recuerdo una vez que estuve dando un taller y alguien me escribió luego que había revivido una situación difícil en su infancia, terrible, solamente escuchando, algo que no lo tenía consciente, y escuchando sobre el maltrato se le hizo consciente, es como si se destapara una ventanita y entrara esa información. Entonces, para que vean lo importante, lo poderoso que es esto. El señor Corbera y su equipo, los que están trabajando con la biodecodificación, y ahora los médicos cubanos que están aprendiéndola, y los médicos en Perú que también están estudiándola como posgrado en la universidad, creo que es en Lima, están viendo cómo sus pacientes, al hacer conciencia de situaciones específicas, sanan enfermedades que normalmente requieren tratamiento a mediano y hasta largo plazo. Entonces, como el cáncer, por ejemplo. Entonces, es para que ustedes vean la relevancia y la importancia de esto. Ustedes, como promotores de crianza respetuosa, tienen que estar conscientes y tienen que informarse y aprender muchísimo. De hecho, una de las cosas por las que iniciamos esta formación de promotores de crianza respetuosa es porque queremos ir profundizando y capacitando a personas para que trabajen también a nivel terapéutico con las familias, porque lamentablemente las terapias convencionales, las terapias a las que acuden muchísimas personas porque porque sencillamente sus niños, sus hijos no se adaptan o mejor dicho, el entorno y la sociedad y la escuela no se adapta a ellos, terminan cayendo en manos de estos especialistas conductistas que lo que hacen es medicar al niño, darle una etiqueta sacada de un manual absurdo y a mi modo de ver inquisidor muchas veces, y caen terminan haciendo un daño cuando sencillamente usando alternativas tan obvias y tan urgentes de ver como seres que tenemos que crecer, que tenemos que encontrarnos y descubrir quiénes somos y qué estamos haciendo en el mundo, como es el mapa familiar, como es el mapa transgeneracional, como es el hacer conciencia de quiénes somos y de dónde venimos. Bueno, nuestra meta es que muchos de nosotros, como ya hemos venido haciendo de hace tiempo para acá, ayudemos a estas familias a hacer conciencia y a sanar. Aquí el problema no es que nos convirtamos en entes de información, en transmisores de información, sino en entes sanadores. Y por supuesto tenemos que sanar nosotros antes. Si no sanamos, no podemos ayudar a nadie. Esta terapia, la transgeneracional, se diferencia de otras por su extrema rapidez. Esto no se lo estoy poniendo porque lo vi en un lado, me consta, es parte de mi trabajo. En la sesión de transgeneracional sale a la luz y se aborda el verdadero tema causante del problema presentado por el consultante, en oposición a procesos que pueden durar años en otro tipo de terapias como el psicoanálisis, por ejemplo, sin ánimos de desvirtuar o quitarle atributos a estas otras terapias. Por eso cada vez más psicólogos, psiquiatras y psicoanalistas, esto es lo interesante del asunto, se interesan por el árbol genealógico como herramienta terapéutica. Tenemos una generación, de hecho en estos grupos de promotores hay algunos psicólogos que están tomando la formación. Eso nos alegra. En nuestras charlas, nuestros talleres y conversatorios sobre crianza respetuosa y sobre rabietas infantiles, también han llegado muchos psicólogos, igual que educadores, con esa visión de conocer otras perspectivas, de esta visión de desligarse de lo lineal, del establishment, de lo que está en el libro. Y bueno, y por supuesto también en la terapia me ha tocado muchas veces trabajar con algunos de estos psicólogos que ya están cansados de buscar en otros lados y comienzan a explorar este tipo de trabajos terapéuticos
afortunadamente siempre con unos resultados excelentes. El alcance del trabajo no se limita a la persona que ha hecho su árbol genealógico, sino también a su sistema familiar. Se limpia todo, ya que cuando un elemento del sistema se mueve, todos se recolocan a su vez, encontrando un mejor equilibrio y por supuesto una sanación. Esto es lo hermoso del sistema familiar, esto es lo hermoso del transgeneracional, que sanas, y no solamente sanas tú, sino que también estás limpiando las generaciones posteriores, y también, como si fuera poco, estás limpiando las generaciones que te precedieron y que tuvieron que también vivir la situación de un determinado código, un determinado a veces asunto sin resolver, que muchas veces ellos tampoco pudieron resolver ni limpiar, ni sanar. La mitad de tu ser consiste en tu madre y la mitad de tu ser consiste en tu padre. Tú estás aquí por ellos. Todo lo que te está ocurriendo es, en cierto modo, por ellos. Osho. Este señor es un maestro. Yo les recomiendo leer sus libros para que tengan esta visión holística, esta visión espiritual y de verdad profundamente filosófica de muchos asuntos que normalmente no se tratan como este señor los trata. Él tiene una forma muy especial de abordarlos. Les recomiendo un libro llamado El Libro del Niño. Bueno, les recomiendo todo, de verdad que no tiene desperdicio, pero de verdad que la visión de Osho es bastante importante y bastante reveladora, y nos pone a veces frente a un espejo que nos incomoda un poco. Eso es también una facultad que tiene este señor, que es hoy día, con todos los años que tiene, que ya no está en el mundo, sigue siendo un terapeuta a través de sus lecturas, que no fueron ni siquiera escritos por él, sino un compilado de sus conferencias. Esto es una frase un pensamiento que les quiero dejar para que se lleven y para que sea una especie de cierre de este módulo. Espero que les haya sido de provecho la información que manejamos en esta clase, que tratamos de simplificar lo más que se pudo, y que estoy seguro que en el próximo formación vamos a tener que hacer por lo menos 2 módulos, cuidado si no más, sobre el tema, porque quisiéramos desglosarlo un poquito más, pero eso no quiere decir que no lo hayamos tratado de buena manera. Al contrario, siento que en cada uno de estos módulos hemos hecho un proceso de desaprendizaje y reaprendizaje, un proceso de recodificación de cierta información que tenemos, digamos que muchas veces cristalizada muy dentro de nosotros. Para poder ayudar a otros a sanar, tenemos que sanar primero nuestra propia historia. No puede darse lo que no se tiene. Además, en nuestro propio proceso vamos redescubriéndonos, reconstruyéndonos. Eso es importante, y por ende creciendo. Se los digo de corazón porque me ha tocado también vivirlo. A medida que sanas y hurgas en tu propia historia, en tu propio niño interno, a medida que vas viendo lo que no te permitieron ver en cierto momento, te vas reencontrando, vas descubriendo cosas y vas armando ciertas piezas que quizás dejaste tiradas en el piso en algún momento en que te hiciste pedazos. Muchos de nosotros hemos estado en una especie de agujero negro en el que nos parece que nos despedazamos y después nos reconstruimos, pero no tenemos todas las piezas puestas, y algunas se quedaron por allí en ese saco de sombras y en esa oscuridad que está dentro de nosotros. La oscuridad no es nada negativo. El mismo Jung nos lo hizo énfasis en eso, en que en la oscuridad, de hecho hay una frase que a mí me encanta, una canción que de hecho la canción me gusta mucho, se llama Sin sombra no hay luz. Me parece que ese es un mantra. Debemos estar conscientes de que nuestro lado oscuro es parte de nuestro lado lumínico. Nadie se puede, como decía Jung, nadie se puede iluminar si no conoce la oscuridad. Entonces yo les invito a que antes de terminar esta formación ya den los primeros pasos de esa exploración de su propio ser, de su propio mundo interno, de su propio niño. Revisen cómo está ese niño que vive dentro de ustedes, ese niño que ustedes fueron. Revisen cómo está esa relación tú contigo. Revisa cómo está ese concepto que tienes de ti, autoestima. Revisa cómo estás, revisa si eres feliz,
revisa si te sientes bien con lo que haces, revisa si te sientes bien con quién eres, mírate al espejo, mírate a los ojos y pregúntate esas cosas, pero no solamente te preguntes y te reproches cosas, como es que es lo que hacemos siempre, nos vemos al espejo y vemos es que nos falta aquí, que no tenemos pelo aquí, que tenemos la papada aquí, que la oreja esta es más grande que la de esta, que la nariz es muy ancha y por qué no la tenemos más delgada como fulano, o por qué los ojos no son azules. No hagas no hagas eso que ya quizá hicieron contigo antes de esperar que seas otra persona. Descúbrete así como eres, pregúntate cómo estás contigo y reconcíliate contigo. Reconcíliate con ese niño que vive dentro de ti, con ese adolescente que vive dentro de ti y con ese adulto que eres. Es importante que como promotores estemos en ese camino de autodescubrimiento y sanación. Solo así de verdad podemos ayudar a otros. Llegará un momento en que nuestra sola presencia en un lugar va a hacer que las personas se sientan a gusto y se sientan bien y a veces se sientan hasta sanadas. No me crean, pónganlo en práctica desde hoy. Espero que haya sido de su agrado. Ya tenemos una actividad, algunos ya me han mandado la retroalimentación de la actividad, otros no, así que lo estoy cazando. Mándenme por favor la retroalimentación, escríbanme sobre los comentarios sobre la clase, si tienen preguntas, si tienen aportes, si tienen observaciones que hacer, háganmelas llegar y bueno, les agradezco por su tiempo. Les mando un abrazo inmenso a todos y todas. Chao.